me siento con mucha responsabilidad y con mucho temor, y espero que nadie lo tome a mal lo que vamos a hablar y lo que Dios puso en mi corazón, y que se pueda entender lo que quiero hoy compartirles. ¿Se escucha bien? Me gustaría que alguno me haga con el dedo si se escucha bien. Bien, perfecto. Perfecto. Bienvenidos a todos los que se suman, y me sumo también a las palabras de Pablito. El laburo que están haciendo muchos hermanos es de admirar, y como dijo también nuestro hermano, la gloria sea para Dios, y esperemos que hoy su palabra también nos hable a cada uno de nosotros. Solamente quiero contarte una historia y tocar algunos textos. Quiero que, porque Dios utiliza historias, vidas y experiencias de otros personajes bíblicos para que hoy podamos aprender. Y la historia que vamos a ver hoy es una novela. Es una novela que tranquilamente podría estar a las 3 de la tarde en Canal 13, en Canal 11, en la cual podríamos engancharnos día a día, capítulo a capítulo. Es un novelón. La verdad que estaría buenísimo en algún momento, que no vi muchas cosas, y hoy obviamente quiero que podamos meditar en ella. El tema central de este mensaje, que espero no extenderme mucho, es la gracia de Dios. Vamos a ver una historia difícil, complicada, para cualquiera que Dios le mande a hacer algo así, o por lo menos a este personaje que fue un profeta, 700 años antes de Cristo. Vamos a hablar de los profetas, los profetas menores, es uno de los profetas menores. Vamos a abrir el libro de Oseas. Libro de Oseas, capítulo 1. ¿Y por qué te digo que es un novelón? Mira, Dios utiliza a los profetas para pregonar su mensaje, y también utiliza, y Dios habla a estos grandes hombres de Dios para utilizarlos para cosas grandes. Recuerdo cuando hace poquito recordábamos cuando Dios le dice a Abraham: vete de tu parentela, de tu lugar de confort, y vete a la tierra donde yo te mandare. En un momento también Dios le habla a un tal Moisés para decirle: mira, vas a tener que ir a salvar a mi pueblo. A otro profeta le dice: ve y ve a Nínive a predicar, porque voy a destruir esa ciudad. Y siempre el mensaje era para un ministerio. Siempre los mensajes, y en este caso los profetas menores, que son también profetas muy importantes, que aparecen en la Biblia, y en este caso Oseas es un gran personaje de la Biblia, pero en este caso Dios lo llama, y por primera vez no se mete en un ministerio, sino que se mete en sentimientos. Ahora vamos a ver por qué. Y quiero que rápidamente yo te voy a contar esta historia. Después en tu casa vos léela tranquilo. Vamos a hablar los primeros capítulos de esta hermosa historia. Una historia de amor, una historia en el cual nos habla de un Oseas que aparentemente, si ustedes ven en Reyes, que también aparece Oseas, estuvo con el rey Ezequías. A esta altura, Oseas tenía 74 años. Vos decís, bueno, 74 años, estaba viejo. Bueno, Oseas, en esa época las personas, había un promedio que vivían entre 200 y 300 años. O sea que si vos te pones a hacer más o menos una estadística o un promedio, Oseas, en esta época, que los hombres viven, o las mujeres viven hasta 80, 90 años, los más robustos a 100, podemos decir que si lo trasladamos a esta época, Oseas en esa época tenía 40 años. Y la característica de Oseas era que tenía 40 años y estaba soltero. O sea, yo te voy a contar esta historia porque es un novelón que Dios utilizó para poder ejemplificar lo que el pueblo de Israel estaba haciendo con Dios. Y Dios se le aparece a Oseas y le dice en el capítulo 1, versículo 2. ¿Me acompañan todos con la lectura? Oseas capítulo 1, versículo 2. Vamos a hablar algunos textos nada más, porque hoy quiero hablarte de la gracia
de Dios, cómo se ve en este capítulo, en el 1 y en el 2, se refleja de dos maneras. Ahora vamos a ver de qué maneras, pero quiero que hoy podamos reflexionar en la gracia de Dios. No es gracias de dar las gracias, es gracia. Gracia es bondad inmerecida. Gracia es misericordia. Gracia es algo que no merecemos. Gracia es lo que no merecíamos si alguien nos da un regalo. Vamos a hablar de la gracia de Dios que se manifiesta de dos maneras en este hermoso libro. Dice el capítulo 1, versículo 2, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria, en otra versión dice una mujer prostituta, en otra versión dice una mujer ramera, dice, e hijos de fornicación, porque la tierra formica apartándose de Jehová. Mirá, te contaba recién que esta novela se podría llamar El profeta y la ramera. Mirá qué nombre podría ser, El profeta y la ramera. A las 3 de la tarde, no te pierdas el capítulo del profeta y la ramera. Dice que Dios se le aparece a Oseas y le dice, Oseas, quiero que te puedas casar. Quiero que busques una pareja, ya es el momento. Oseas era un solterón, no nos dice, o vemos que él se cuidó, si vos lees en Reyes, era una persona de bien, era una persona que quizás estaba enfocada en su trabajo, que era ser profeta, aconsejar y estar donde Dios lo ponía, pero Dios lo llama y le dice, es hora que formes una familia. Como a cada uno de nosotros seguramente nos debe haber llegado la hora en el que Dios dice, bueno, es el momento de casarte, de formar una familia, y los que no, ya les va a llegar, quédense tranquilos. Pero Dios le dice, bueno, yo me imagino Oseas, después de 40 años, o 70 y pico de años, dijo, bueno, al fin, ¿y a dónde voy a buscar? Bueno, tenés que buscar una mujer ramera. Todos sabemos lo que es una mujer ramera, una mujer prostituta, una mujer que trabaja de las ganancias de hacer placeres sexuales a los hombres. Y yo me imagino ese momento. ¿Qué querrá Dios decirnos con esto? Bueno, Dios quería mostrar su gracia a los hijos de Israel, mostrándolo de dos maneras. De manera infiel, cómo los hijos de Israel fueron infieles, y cómo es la gracia de Dios como si fuera un amor de un padre. Entonces, dice que en el versículo 3, porque después de esta revelación, yo me imagino Oseas, una persona de bien, una persona estudiosa, una persona respetada, era el profeta de Dios, todos lo conocían como el profeta. En este momento tenía que ponerse a buscar una mujer con estas características. ¿En dónde lo buscaba? ¿En dónde lo buscaría? ¿Cómo se busca una mujer así? Bueno, Dios quería mostrarle algo al pueblo por medio de su vida. Pero qué difícil decisión. Porque dice él, y fue, versículo 3, y tomó a Gomer. Dice que fue a un lugar donde se practicaban estos servicios, y buscó, y se presentó y le dijo, bueno, quizás para Gomer, que estaba habituada en ese mundo, le dijo, bueno, prepárate, porque hoy me quiero casar con vos. Yo no soy de este lugar, no frecuento, sí, todos dicen lo mismo, de haber dicho ella, me imagino, pero para ella recibir una propuesta de casamiento habrá sido un día totalmente diferente. O capaz que se lo ofrecían, pero no de verdad. Él fue a casarse y dice que se casó. La Biblia nos dice que y concibió y dio a luz un hijo. La Biblia nos cuenta que dio 3 hijos, 2 varones y una nena. Dice que el primero, Jehová dice, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Esto significa que no se iba a compadecer, eso significaba ese nombre. O sea, iba a tener 3 hijos, cada hijo tenía un nombre y iba a ser un juicio de Dios. Y vos me decís, ¿qué tiene que ver esto con la gracia? Bueno, no importa,
teneme paciencia porque ya vamos a llegar al foco de lo que Dios quería mostrar por medio de la vida de, en este caso, Oseas y de Gomer. Una historia de amor. Ella, me imagino, en ese momento, después de haberse casado, habrá pensado que era un chiste, que no lo podía creer, que a alguien le hubiese propuesto matrimonio, una persona que no estaba acostumbrada a eso. Y aparte, no solamente eso, él era un profeta, era una persona conocida, era una persona famosa. No solamente salía de su situación, que quizás no le gustaba estar, o estaba porque no tenía otra. Las mujeres en esa época que practicaban esto eran porque eran pobres, porque habían quedado viudas, porque no tenían... Acuérdense en que el sustento de las mujeres de esa región y de esa época era el hombre, y si se quedaban solteras, quedaban casi en la nada, a no ser que vayan a la casa de un familiar, o pasaban a ser directamente esclavas. Así que, hermanos, para Gomer era algo diferente esto. Pasó de estar olvidada o usada por algunos minutos por algunos hombres y algunas monedas que le tiraban después de que terminaban el acto, pasó a ser la mujer de, y no solamente la mujer de alguien con un apellido, sino que era la mujer del profeta. O sea, salió del descenso directamente a jugar en primera en la Champions League. Y me imagino todo ese momento, primera para ella, al principio muy contenta, muy feliz de la oportunidad que tenía, pero también el prejuicio de los demás. Y me imagino la lucha que debe haber tenido. Dice la Biblia que tuvo 3 hijos, y vamos a seguir leyendo porque dice, y después de haber destetado, dice el versículo 8, y después de haber destetado, a Loán Ruana es otro de los hijos que tuvo, ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo. Los 3 nombres tenían un significado. Uno era Jezreel, el otro era Loami, y el otro era Lo Ruama. Uno significaba que Jehová no se compadece, el otro dice, esto es que no es mi pueblo, y después el otro dice, pueblo mío. Dice la Biblia, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todos será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en lugar en donde le fue dicho, vosotros no sois mi pueblo mío, le será dicho, sois hijo de Dios viviente. El Señor le estaba diciendo que en esta época el pueblo de Israel, no el pueblo de Judá, el pueblo de Israel se había entregado a otros dioses, había engañado a Dios, se había alejado, como en comparación a un hombre se acuesta con una ramera. Y cada hijo era un juicio para los hijos de Israel. Entonces Dios utilizó a Oseas en esta novela, diciéndole, te tenés que casar con Gomer, vas a tener hijos, le vas a dar un nombre, ahora Gomer es la esposa de, ahora va a tener otro estatus, va a tener otra clase social, va a tener otra entrada, ya no va a necesitar trabajar de eso. Pero yo me imagino yendo a un restaurante, yendo por la calle, yendo por todos lados y siendo mirados, observados, criticados, con muchos prejuicios. Ahí va el profeta que se casó con una ramera, ahí va la ramera que estuvo con un montón de hombres antes de que, con el santo hombre de Dios. Y yo me imagino la lucha que debe haber tenido, los prejuicios, y lo difícil que debe haber sido para Gomer, como también es difícil para cada uno de nosotros luchar con nuestro viejo hombre. Cuando aceptamos a Cristo, Dios va cambiando muchísimas cosas de nuestra vida. Algunas las cambia en el momento, y otras es un proceso que tiene un tiempo, y nos cuesta muchísimo. La Biblia dice que Pablo decía, lucho con mi viejo hombre, porque las cosas buenas que quiero hacer no las hago, y las cosas malas que no quiero hacer, esa hago. Esa lucha que tenemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, es la lucha que también tenía en este caso Gomer. Y dice la Biblia que ella no pudo soportar. No sabemos el tiempo que estuvo casada con Oseas, lo que sí sabemos que tuvo 3 hijos, y no dice la Biblia cuánto tiempo fue, pero si
ponemos, dice destetada, cuando tuvo otro hijo, pongámosle 10 años, que en 10 años tuvo 3 hijos, más o menos si fueron medio seguiditos, no lo sabemos, ¿no? Pero más o menos para ponernos en contexto. Después de 10 años de lucha con su viejo hombre, Gomer, se va de la casa. Y yo me imagino ese momento, el momento de Oseas, en el cual Oseas volvía a la casa y cuando ve así, no estaba la comida preparada, no estaba quizás la ropa doblada, no estaba limpio como Gomer solía acostumbrar, los chicos estaban solos, y quizás una carta que decía, Osi, me voy, no aguanto más, voy a volver con mis amantes. ¿Qué es lo que dice el capítulo 2? Versículo 4 dice, ni tendré misericordia de sus hijos porque sus hijos son hijos de prostitución, que se van, que se prostituyen por plata, que me cambian por otros dioses, porque dice que estos hijos de Dios, que se olvidaron que hace no mucho Dios los rescató de Egipto, que se olvidaron que hace no mucho Dios los llevó a una tierra que emana leche y miel, que se olvidaron que una persona golpeó con su vara y abrió el mar, y ellos pudieron pasar en seco y sus enemigos se ahogaron atrás, que cuando golpeó una piedra salió agua, que una nube los protegía del sol, del desierto, y a la noche una nube también, un fuego los cuidaba del frío de la noche y de las cosas nocturnas, y se olvidaron de tantas cosas, y ahora se entregaron a otros dioses, y dice que hasta ponían plata a Baal. Y Dios utiliza esta historia para ejemplificar cómo Él se sentía. Yo les doy todo, te doy un estatus, te doy un lugar, te cambio de posición, te saco, tengo gracia, tengo misericordia, que te saco de la esclavitud, te saco de ese lugar. Y vos, te doy de comer, te cambio la ropa, te cambio, te pongo un anillo en el dedo, te hago ser importante, o te pongo en un lugar donde vas a ser totalmente diferente a cómo te tratan, y al poco tiempo me volvés a dejar. Dios se sentía así, como se sentía en ese momento Oseas. Y dice la Biblia, que dice que porque su madre, versículo 5 del capítulo 2, se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró de vuelta. Porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, y mi lana y mi lino, y mi aceite y mi bebida. Versículo 6. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará. Los buscará, y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. ¿No te hace acordar al hijo pródigo? ¿No te hace acordar cuando, que a mí no me gusta decirle el hijo pródigo, siempre me gusta decirle el padre amoroso? Porque la historia se centra quizás en el hijo pródigo, pero me parece que es mucho más protagonista el padre, ese padre amoroso que lo esperó totalmente indefenso durante todo ese tiempo que él estuvo alejado, donde le dio todo lo que quiso y él lo malgastó, y en un momento, cuando estaba entre el estiércol, entre la comida de los cerdos, él dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Sabe qué era el jornalero? No era un sirviente, era peor que un sirviente. El jornalero trabajaba por día, ganaba una monedita. No tenía los privilegios de un sirviente. En algún momento vamos a hablar lo que eran los sirvientes, los esclavos y los jornaleros. Estaban los sirvientes, que estaban a la mesa, estaban los esclavos, que eran los que hacían el trabajo pesado, y después estaban los jornaleros, los que hacían el peor trabajo. Este hijo pródigo dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Mas yo aquí perezco de hambre. Iré allá a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lucas 15, cuando quieran lo pueden leer en los nuevos o los que nos visitan hoy o los que nos están escuchando o los que nos van a escuchar después.
en las redes. Bueno, Gomer se sentía así. Dice la Biblia que yo le pondré un cerco de espinos. Y muchas veces nosotros como padres queremos que nuestros hijos aprendan. Nosotros tenemos un cierto tiempo en el cual nosotros tratamos de enseñarle, o a mí todavía me toca enseñarle a mi hijo y a mis hijos, perdón, a mi hija y a mi hijo, pero como me pasó a mí. Pero va a llegar un momento que voy a tener que andar solo. Y nuestros padres nos ponen como un cerco de espinos para que nosotros, no es que nos pinchemos, no dice acá que se lastimaba, sino que cuando quiera ir para allá, sepa que no puede ir para ahí. Job también dijo que puso como una valla entre sus hijos como para cuidarlo. Es lo que hace Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los guarda y los cuida. Dios hace eso. Y Dios iba a hacer esto con Gomer. Nadie se va a poder acercar. Cuando quiera ir, se van a pinchar ellos. Y ella cuando quiere ir para allá va a saber que no tiene que ir para ahí. Y va a reflexionar y va a decir, voy a volver con mi marido. Y dice la Biblia, porque ahí estaba mejor. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, dice el versículo 8. ¿Sabes qué? Acá Oseas dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, o sea, la comida, le daba el pan, que no le faltaba, el vino y el aceite. ¿Sabes qué? El vino significa siempre alegría. Cada vez que habla del vino, habla de la alegría, como el primer milagro de Jesús. Cuando se acabó el vino, faltaba la alegría, faltaba el festejo. Y vinieron todos a Jesús a decirle, bueno, necesitamos vino. ¿Y qué quieres que haga? Bueno, y él transformó el agua en vino y volvió la alegría. Cuando habla de vino, nos habla también de la alegría. Nos habla, y el aceite nos habla de la unción. O sea, Oseas no solamente le daba de comer, sino que también le dio la alegría de poder vivir otra vida, de poder darle un lugar de privilegio, darle un lugar y encima le dio una unción, le dio el aceite. Y que le multipliqué la plata y el oro que le ofrecían a Baal. Por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y vino de su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y dice la Biblia, en el capítulo 3, para ir rápido, no quiero aburrirte, dice el capítulo 3, me dijo otra vez Jehová. Porque si vos lees después el capítulo 2, lo terminás de leer en tu casa, Dios le dice, andá y decile, hablale y decile cosas lindas. Y él dice, en el capítulo 19 dice, y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, y estarás conmigo en benignidad. Pero fíjate lo que dice el capítulo 3. Porque él se sentía traicionado, se sentía que había dejado todo, que había dejado su prestigio, había perdido muchísimos amigos, muchos colegas, porque no aceptaban lo que él había hecho, como que se había rebajado a estar con una ramera, porque era el profeta. Y así todo, ahí está. Mirá, ¿qué habrán dicho los vecinos? Imagínate, ¿qué habrán dicho esas señoras? O esas personas, porque a veces decimos la señora, pero los varones también somos terribles, ¿eh? Los varones también somos prejuiciosos, somos chusmas y nos gusta señalar con el dedo. Ahí está el profeta, que dejó todo su prestigio para darle lugar a una ramera que ahora lo dejó, con 3 hijos encima. Pero Dios vuelve a hablar en el capítulo 3. Y como le dijo, ve a buscarla, ve a casarte. Y él le dijo, pero me dejó, le di todo, le di el pan, le di vino, le di el trigo, le di aceite, le di todo. Y Dios le dice, bueno, pero tenés que ir a buscarla de vuelta. Porque como yo perdoné a mi pueblo miles de veces, de esta manera vamos a demostrarle a todos cómo yo me siento. Fíjate lo que dice el capítulo 3, versículo 1. Y voy rápido para terminar. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Y dice, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata,
y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía. Fíjate lo que le dice. Durante muchos días, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatuas, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Y el Señor quería demostrar lo que él se sentía. Él se sentía traicionado, él se sentía que lo estaban dejando por otros dioses. Él se sentía como en este momento se sentía Oseas. Y él fue de vuelta y la trajo. Y después podés seguir leyendo el capítulo 4, que es uno de los preferidos, donde habla de la falta de conocimiento. Pero yo te quería traer esto a que podamos reflexionar, cómo Dios muestra su gracia. Porque esto no es solamente una historia entre Gomer y Oseas. Sácalos a ellos ahora en este momento. Esto es una historia que nos involucra a vos y a mí. Esto es una historia que habla de nuestro amor. ¿Cuántas veces nosotros dejamos a Dios y nos vendemos por muy pocas monedas y nos vamos y entregamos a otros dioses? Hermanos, ¿cuántas veces engañamos a Dios? ¿Cuántas veces le damos la espalda a Dios? ¿Cuántas veces le decimos a Dios que lo amamos en público, pero en lo privado no lo hacemos? ¿Cuántas veces nos alejamos y volvemos a caer con la misma piedra? ¿Cuántas veces peleamos con nuestro viejo hombre? ¿Cuántas veces recaemos en nuestras viejas piedras y nos volvemos a tropezar con las mismas piedras como le pasó a Gomer? ¿Cuántas veces, hermanos, Dios se siente como se sentía Oseas? Hice todo por vos, te saqué del mejor lugar, del peor lugar, te puse en el mejor lugar, te di de comer, me diste hijos y te vas de vuelta. Pero Dios, en su misericordia, a los que se alejan de Dios, le va a poner ese cerco de espinos para que nadie se acerque. Y para que de a poquito Él vaya entendiendo, como nos pasó a cada uno. Creo que si nos ponemos a ver la vida de muchos de los que estamos acá conectados y los que nos están viendo de aquel lado, quizás muchos dicen, a mí me pasó. Cada uno tuvo su clic, cada uno tuvo su cerco de espinas, en el cual cuando quería ir para allá, como que no podía. Y que con el tiempo, cuando yo quería ir para allá y no puedo, y con el tiempo, después de muchos golpes, después de muchos pinchazos, volvemos a los caminos del Señor. A Gomer le pasó, y Gomer volvió. Y fueron felices. Y Dios de esta manera demostró lo que es el perdón, lo que es la misericordia, lo que es la gracia. Esa bondad inmerecida, ese perdón que ni vos ni yo nos merecemos, porque no lo merecemos. Y Dios nos perdona una y otra vez, y a veces no merecemos ese perdón, y Dios nos vuelve a perdonar. La Biblia nos enseña, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? Y Jesús le dijo 7 veces, no, 70 veces 7. De esta manera yo los perdono a ustedes, que a veces me dejan por pocas monedas. A veces se van mucho tiempo a buscar los placeres momentáneos. A veces se van cuando no les conviene, cuando saben que no les conviene. ¿Y por qué te decía de dos maneras? Porque primero nos muestra la gracia de Dios cuando somos infieles. Pero también dice como un padre a su hijo. Dice en el versículo 1 del capítulo 3, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Y mientras yo leía esto, yo me ponía a pensar en mi vida y en el futuro. Y yo creo que me equivoqué, como muchos lo que se equivocaron, y nunca entendí el amor de un padre hasta este momento, que ahora que lo soy. Y Dios
es ese Padre Celestial, que quizás muchos capaz que tienen una experiencia mala con los padres. Capaz que tuvieron un padre que los abandonó, quizás que tuvieron una madre que los dejó, una madre que los maltrata, una madre con vicios o padres con problemas. Pero el amor del Padre, el Padre Celestial, es un amor incondicional. Como ese Padre amoroso que a pesar de que el Hijo se había malgastado todo, lo seguía esperando. Y cuando vino, no le recriminó nada, porque si lees en Lucas 15, dice que lo abrazó. Y cuando él dijo su speech, lo único que dijo, tráiganle ropa nueva, báñenlo, maten un becerro, vamos a festejar porque mi hijo muerto estaba y ahora vive de vuelta. Y yo me ponía a pensar, el amor de un padre nunca se acaba, nunca. Y yo me ponía a pensar, como hijo, cuántas veces me he equivocado, cuántas veces mi papá me ha retado, cuántas veces yo como padre he retado a mis hijos. Y me pongo a pensar en los padres que tienen hijos problemáticos, entregados a vicios, entregados a problemas, y cómo ellos, a pesar del tiempo, a pesar que a las 3 de la mañana suene ese teléfono y llamen de la comisaría y digan, listo, ahí voy. Y le diga a la esposa, mi amor, otra vez, voy a buscarlo. Nuestro hijo puede ser el peor traficante, el peor pecador, lo peor que vos te puedas imaginar, pero sigue siendo nuestro hijo. Y siempre lo vamos a amar, a pesar de que su camino esté errado. Vamos a tratar de aconsejarlo y vamos a tratar de amarlo, porque es nuestro hijo. Y nunca va a dejar de serlo. Sangre de nuestra sangre. Vos le diste el apellido. Y yo recibí el apellido, y como me equivoqué, he sentido el perdón de mi padre. Como también he sentido el perdón de mi madre y las oraciones cuando uno estaba alejado. De la misma manera, el Padre Celestial está esperando que vos vuelvas a los brazos. Que te termines de dar cuenta. Que estés con los cerdos comiendo la sobra de ellos, o que estés en un cerco de espinos pinchándote. Pero que en algún momento hagas el clic y digas, voy a volver. Y qué historia podemos aprender de Oseas. Y qué paciencia que tuvo, y qué fortaleza que tuvo, que no le importó nada, y siguió lo que Dios le dijo, a pesar de las críticas, a pesar de los problemas, a pesar de que el abandono, el engaño, vamos. Yo me imagino en ese momento, en el segundo encuentro, cuando ella estaba quizás buscando esos amantes que no iba a encontrar, y se encuentra otra vez con Oseas. No puedo volver. Te amo, te quiero, pero no puedo volver. No puedo, lucho con mi viejo yo, con mi vieja persona, no puedo volver. Y las palabras de Oseas deben haber dicho, no sabes cuánto te amo, pero más te ama Dios, que me dijo que vuelva a buscarte. Y de la misma manera te digo hoy, que Dios quiere perdonar tu vida. Dios te dice hoy, volvé a mis brazos. Quiero hacer fiesta, porque estabas alejado, porque estabas errado, porque estabas muerto. Hermanos, amigos, hace poquito escuché una frase que decía que en el cementerio hay muchos muertos, pero que no fue la fecha de muerte verdadera la que lo llevó ahí, porque había muchos que murieron, que están enterrados, pero que habían muerto antes. ¿Cuántas personas que están vivas parecen muertos? Porque están entregados a sus vicios, entregados al pecado, totalmente enviciados por el prejuicio, por un estatus social que quizás lo señala y lo deja de lado, como le pasaba a Gomer. ¿Cuánto tenemos que aprender de esta historia, de esta novela, que nos habla de la gracia de Dios? De la gracia que nosotros podemos tener, o que Dios tuvo con sus hijos, porque a pesar de que lo abandonaron, a pesar de que se fueron otros dioses, Dios quería mostrarle que si ellos se arrepentían, Dios los iba a recibir. Y como ese amor de un padre a un hijo, que no, a pesar de todas las cosas malas que podés hacerle a tu papá y a tu mamá, nunca vas a dejar de serlo. Ese amor de ese Padre Celestial está hoy queriéndote abrazar y decirte, te amo.
Amigos, amigas, con esto quiero terminar. Después lee en tu casa bien todos los capítulos, todos los versículos, meditá, si hay alguna pregunta, quizás podemos charlarla, pero esta historia nos habla de la gracia, ese amor inmerecido que tuvo Gomer, que quizás no lo merecía, pero que ese amor que también vos y yo no lo merecemos y que recibimos, porque miles de años después, el Mesías, Jesús, Jesucristo, vino a esta tierra a morir por cada uno de nosotros, que nos habíamos olvidado y que tuvimos el poder y el tupé de decir, porque yo me imagino en ese lugar y hubiese hecho lo mismo: crucifícale, suéltanos a Barrabás. Nosotros tuvimos esa libertad, o ellos tuvieron esa libertad, que quizás vos y yo hubiésemos hecho lo mismo. Nosotros matamos al Hijo de Dios. Nuestros pecados llevaron a Cristo a la cruz. Y ese amor, esa sangre, ese cuerpo lastimado, crucificado, hoy nos redime a nosotros y nos limpia de todo pecado. Porque Cristo murió en esa cruz para salvarte a vos y para salvarme a mí. Viles pecadores, que los que no lo merecíamos teníamos que estar en esa cruz, no Él, que la Biblia nos habla de que no cometió pecado. Vos y yo, sí, y vos lo sabés bien, porque yo lo sé. Y a mí me cuesta. Yo soy un cristiano o un hijo de Dios en proceso también, en proceso de la perfección, porque algún día vamos a ser perfectos, pero no acá, sino en el cielo. Y vamos a ir de a poquito en ese proceso mejorando muchísimas cosas. ¿Que vas a tener luchas? Las vas a tener, como las tuvo Gomer, como las tuvo el pueblo de Israel, como las tuvo el mismo Pablo, que fue tan importante para la Biblia, pero que él también luchaba, como vos y yo. Que nuestro viejo hombre no gane. Y si gana, acordate que va a haber un cerco de espinas que te va a cuidar, para que nadie se te acerque, hasta que vos te des cuenta que tenés que volver. Y cuando vuelvas, vas a sentir ese amor de un padre que te ama. Un padre que te va a abrazar, que te va a dar un beso. Y que ni siquiera te va a dejar de hablar. No te va a dejar hablar. Y te va a decir: traigan ropa, traigan calzado, hagamos fiesta. Porque hoy mi hijo vive. Que el Señor bendiga su palabra. Y que espero no haberme excedido en el tiempo y que haya sido de bendición para tu vida como lo fue para mí. Ese amor incondicional, esa gracia de Dios, ese amor, esa bondad inmerecida, hagámoslas valer. No nos olvidemos que esa muerte fue por cada uno de nosotros. Y quizás vos decís: yo soy un pecador, yo soy una basura. No, Cristo no murió por basura, acordate siempre de eso. Cristo murió en esa cruz porque vos vales mucho. No, pero yo soy una ramera. No importa. Todos nos alejamos de Dios, no hay justo ni aún uno. Pero por medio de Cristo, en Romanos dice que somos justificados. Hay una declaración ante la ley que nosotros que somos pecadores, que íbamos camino al infierno, ahora vamos al cielo. Si tenés alguna duda, no dudes en hablar con cualquiera de los que están conectados en este día. Al que te hizo escuchar este mensaje, acércate. Y si te querés sumar con nosotros, hay momentos donde la iglesia está aprendiendo, hay estudios, hay momentos en los cuales, como hoy, oramos por los motivos. Quizás tenés motivo de oración, que no te animás a expresarlo. Bueno, acércate a la gente de confianza, porque quizás tenés una lucha como la tenía Gomer, y te terminás alejando y perdiéndote las bendiciones y lo que estaba dejando atrás, a sus hijos, una casa, un nombre, un apellido, una misericordia y la gracia de Dios, que por sobre todas las cosas nos bendice, nos guarda y nos cuida, y nos ama con un amor incondicional. Que el Señor nos bendiga. Amén.